Bienvenidos hispanotubers a una nueva sesión del canal Algibán 007 con licencia para contar la verdad histórica. Hoy vamos a hablar de la leyenda negra número 26. ¿Fue peor el conde duque que Richelieu? A algunos les podrá sorprender que comparemos a Richelieu, cardenal, con el conde duque de Olivares y no con el cardenal Cisneros, por ejemplo. Pero es que tampoco habría color y incluso los franceses reconocen hoy que el cardenal Cisneros tuvo mayor influencia y fue mucho mejor gobernante que Richelieu, siendo los dos cardenales. Uno, por cierto, fiel a la Iglesia y el otro traicionó a la Iglesia. Bueno, pero lo vamos a comparar con el conde duque porque fueron coetáneos, estuvieron en concurrencia y uno de los dos solo podía quedar. Uno representaba la potencia católica francesa, siendo cardenal, traicionó a la Iglesia, y otro representaba la potencia católica española, siendo noble, fue fiel a la Iglesia. Esa es la diferencia fundamental, entre otras, de estos dos personajes, que por otra parte tenían muchas cosas en común. Los dos eran grandes trabajadores, los dos dormían mal, que aprovechaban para trabajar. Los dos estuvieron cerca de tener alguna monja visionaria que influyera en sus decisiones, con la diferencia de que la monja que influyó en Richelieu acertó la derrota a los ingleses, mientras la de Conde Duque, según parece que predijo que nunca sería tomada la plaza de Maastricht, se equivocó, aunque realmente Conde Duque esto lo negó, diciendo que quien consultaba pitonisas o monjas de ese tipo era Felipe IV, y él decía que esto no era propio de un católico de buen plante, ¿no? Creer en estas cosas. En todo caso, a partir de aquí empiezan las diferencias. Por ejemplo, el conde duque, que sí, fue pagado por la corte, pero puso de su dinero para muchas empresas, cosa que el cardenal Richelieu nunca hizo. Es más, recibió enormes estipendios de la corona francesa siendo cardenal, excesivos incluso, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, pues fue fiel no solo te digo a la Iglesia, sino a sus creencias, y se negó a pactar con los protestantes, por ejemplo, franceses, los hugonotes y demás, que lo hubiera tenido muy fácil. Mientras que Richelieu no tuvo ningún problema en pactar con todas las potencias protestantes, Suecia, Dinamarca, Alemania, Holanda, para ir contra España. De hecho, en el Nicandro, que es el último documento que dirige Conde Duque a Felipe IV, le viene a decir esto: Majestad, es verdad que Richelieu nos ha ganado, pero no se preocupe usted porque nosotros hemos mantenido fieles a la doctrina de la Iglesia sin ser traicioneros ni pactar con herejes, mientras que el cardenal Richelieu nos ha vencido porque ha pactado con los protestantes. No franceses, porque los protestantes franceses sí los machacaban. De hecho, esta política, digamos, tan heterodoxa por parte de Richelieu, un cardenal, recuerdo, o sea, es que los cardenales franceses siempre han sido antes franceses que cardenales, es una cosa que olvidamos aquí, sobre todo cuando algunos cardenales apoyan el separatismo vasco, catalán. Pero bueno, esta política heterodoxa, traicionera, de Richelieu, de anteponer el fin de la nación a la propia religión, fue contestada por personas de la corte, el propio hermano del rey, la reina, Juana de Austria, la reina madre, María de Medici, estaban en contra de Richelieu. Y estas sí que intentaron aliarse con Conde Duque con pocos resultados. En todo caso, también hay otro tema importante, es que Richelieu, otro francés de estos que tantos admiran, paró las reformas que en ese momento estaba llevando a cabo España. Conde Duque fue el último de los nobles que ejerció labores de gobierno en España con cierto éxito. Había habido una tradición de grandes nobles, Duque de Alba, etc. De hecho, el Duque de Alba fue el único que apoyó a Conde Duque. Pero es verdad que también cuando llega el Duque de Olivares ya está en decadencia la nobleza española. También la francesa. Pero aquí también hubo una diferencia de actitud. Mientras que el conde duque lo que intentó es no dar más privilegios a la nobleza, el Richelieu directamente fue a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque los nobles franceses eran además detentadores de poder territorial. Y lo que quería hacer Richelieu, también como conde duque, era ya entonces, siglo XVII, centralizar políticas.
¿Por qué? Porque se daban cuenta que era más eficaz y que todo el sistema feudal era un obstáculo a la modernización. Y esto le pasaba igual a Francia que a España, solo que el conde duque no se atrevió, no consideró necesario y recurrir a la violencia, mientras que el conde Richelieu no tuvo reparos en utilizar el asesinato directo o indirecto de todo tipo de personas, no solo nobles, sino por supuesto también los protestantes y todo el mundo que se opusiera a su política. Por eso Richelieu triunfó, por la Realpolitik. Sin embargo, el conde duque fue un idealista, le suena esto, que no llegó a traspasar ciertas barreras y por eso fracasó. Fracasó en los temas tangibles, aunque en su conciencia, según parece, él la tuvo tranquila, mientras que el otro no. Pero como digo, el Gran Memorial, que es un documento excelente, ya había reformas de tipo impositivo para tener impuestos justos e iguales en todo el territorio. Se suena esto porque todavía ni siquiera hoy los tenemos, ¿no? Pero era un sistema impositivo moderno y otras reformas de gobierno, creando ministerios en lugar de juntas, y todo esto fue imposible porque todo el esfuerzo de España de estos años, en vez de recuperarse y hacer una nueva estructura, que lo que quería el conde duque, fue enfrentarse a Francia en constantes guerras. Y a pesar de todo, España estuvo a punto de ganar. O sea, a veces la historia se juzga como una especie de desde lejos, ¿no? A brochazo, ¿no? Sí, España perdió el cetro en 1640 tal, con Richelieu, los ingleses atacando en Portugal, Richelieu, Francia atacando a Cataluña, pero hubo una batalla muy importante en Mantova que estuvo a punto de declinar la balanza hacia España. Si España gana esa batalla, probablemente la historia hubiera sido otra. Es curioso cómo en la historia a veces hay hechos casi anecdóticos que pueden determinar un completo cambio de geopolítica. En este caso, una batalla que perdimos, entre otras cosas, porque nuestros amigos, los catalanes de entonces, se negaron a aportar dinero a las tropas del rey. O sí, aportaron mucho al rey francés, justamente para que se quedaran con la Cerdaña y el Rosellón. Es curioso, esta política, ¿no?, de siempre tan inteligente por parte de los separatistas de entonces, ¿no?, que no eran separatistas, que eran nacionalistas, luego ya separatistas, pero que, bueno, lo que hicieron fue aliarse con el rey francés, en contra entre de España, lo cual era una cosa completamente absurda, porque el rey francés siempre ha sido el mayor enemigo de Cataluña. Pero bueno, justamente perdimos porque el ejército español estaba mal pertrechado, y segundo, porque teníamos pocos aliados. ¿Por qué? Porque solo nos aliábamos con nosotros mismos. Porque el resto, salvo Francia, eran protestantes. Y como Francia era nuestro enemigo, pues no había con quién aliarse. Y el conde duque renegaba de aliarse con pues musulmanes o protestantes. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho para triunfar? Poniendo el interés de España por encima de la religión, que es lo que ha hecho siempre Francia. Y así les ha ido, en términos políticos, no hablamos de creencias. Luego, realmente estos dos personajes son muy curiosos. Los dos grandes personajes, los dos casi tuvieron, uno tuvo éxito, otro no, pero de enorme talla. Y también otra diferencia es que mientras que el conde duque quiso buscar la paz con Richelieu hasta el último momento, hasta que fue cesado por Felipe IV finalmente, Richelieu nunca lo quiso. Nunca lo quiso porque actuó siempre con doble cariz. Y uno de los temas que más influyó en esta época y también podía haber cambiado el destino de España fue el Spanish Match. Ya he hablado de esto en otro vídeo. El potencial matrimonio por amor entre Carlos de Inglaterra y la infanta española, hija de Felipe IV. Bueno, pues resulta que estuvo a punto de hacerse, y esto se le ha acusado, incluso el gobierno Marañón acusa a Conde Duque de su intransigencia, que fue culpable de que no se hiciera ese matrimonio. Esto no es así. El Conde Duque solo puso una condición, que ya lo dije el otro día, ¿no?, que hubiera libertad religiosa en Inglaterra respecto a los católicos. Curioso, cuando se nos acusa la Inquisición española, esas cosas que los españoles hacen en el harakiri histórico-cultural siempre, ¿no? Bueno, pues en aquel momento se estaban matando a miles de católicos en Inglaterra, y lo que el conde duque dijo, bueno, nos hacemos una unión, Spanish Match, lo que queremos es que no maten más católicos. Libertad religiosa para el mundo católico en Inglaterra. El rey estaba dispuesto, pero sus asesores no, y por lo tanto, pues no se pudo hacer ese Spanish Match. Pero también es verdad que no se pudo porque Richelieu hizo todo lo posible para boicotearlo, porque hubiera sido una alianza estratégica muy importante. Si tu mayor enemigo es Francia, lo lógico es aliarse con Inglaterra, que es el mayor enemigo de Francia. El enemigo de tu enemigo es mi amigo. Y no lo pudimos hacer porque el conde duque puso una condición, la libertad religiosa. De nuevo, anteponiendo los intereses de la religión, en este caso la católica, a los intereses puramente pragmáticos de España. Bien.
esto ha sido como nos fue. ¿Quién fue mejor? Pues, señores, juzguen ustedes. Sí, uno tuvo éxito, pero ¿a cambio de qué? A cambio de ser un inmoral. Quizás la política, a veces, para tener éxito, haya que ser inmoral. Lo decía Maquiavelo, con lo que era la figura del príncipe, ¿no? El fin justifica los medios. Para el conde duque no fue así. El fin no justificó los medios, fracasamos. Richelieu, sí, el fin justifica los medios, triunfó. Ahora les toca a ustedes juzgar quién realmente fue más grande. Les saluda desde el confinamiento ya acabando, Argibán 007, con licencia para contar la verdad histórica.